Hermanos míos, qué bueno que nos siguen todavía con esa misericordia, esa paciencia y se están enterando de muchas cosas que yo antes no había dicho. Me parece que son, pues, un tanto personales, sí, pero al mismo tiempo me parece que el compartirlo como un testimonio de lo que se ha vivido en todo este proceso, toda la repercusión, todo lo que se ha vivido, pocas personas tienen claridad de todo esto. Realmente yo creo que sirve para que veamos cómo es la Santísima Virgen de Guadalupe. Poniéndose en sus manos, ella guía la historia hacia la salvación. Vamos a ver, nos quedamos con el señor Anderson cuando yo estaba bien joven. Qué barbaridad, cómo pasa el tiempo, no hay duda, no hay duda. Y bueno, por lo menos me estoy viendo ahí como que sí comí bien. Bueno, esa imagen del siglo XVIII de la Virgen de Guadalupe, Juan Diego, cuando se presenta ante él, me gusta mucho porque de alguna manera representa lo que son los caballeros de Colón. Ese Juan Diego, mensajero de la Virgen de Guadalupe, ese hombre humilde, sencillo, ese hombre laico, que se encuentra con María de Guadalupe para esta gran misión. Esos son los caballeros de Colón. Bien, dicho esto, el 10 al 11 de marzo ya del año 2007, en Belém de Pará, Brasil, con el obispo Orani João Tempesta, hoy cardenal, obispo de Río de Janeiro, aquel que está con una camisa gris, ese es el señor cardenal actualmente de Río de Janeiro, pero en aquel entonces era el obispo de Belém de Pará. Quien me invitó fueron aquel que se ve de camisa negra y el de camisa blanca que está hablando con el señor obispo. Eh, el que está hablando es el chileno Allende, Joaquín Allende, que habla maravillas de la Virgen Santísima de Guadalupe. Y me está presentando ante el señor obispo. Me invitaron para hablar de la Santísima Virgen en ese simposio brasileiro de pastoral mariana. Ahí está. ¿Cómo sucedió esto? Porque me invitaron de América Latina un grupo, el padre Joaquín Allende, en Lago de Guadalupe, aquí en México, para dar una conferencia sobre la Virgen de Guadalupe. Ahí conocí a algunos mexicanos muy queridos, muy hermanos, etcétera, etcétera, mucha gente de América Latina. Ahí estaba la señorita Flores, ¿verdad? Yanira Flores, una gran consagrada, es una gran especialista en patrología, etcétera, etcétera. Mariana, por supuesto, y di un taller sobre Juan Diego. Me permití en ese congreso, aquí en Lago de Guadalupe, decirles que yo les podía hablar de la Virgen de Guadalupe, si que quitaron una película antigua que iban a pasar y me permitieron hablar de la Virgen de Guadalupe. Ahí es donde me escucharon y dijeron, es que tienes que venir a este simposio brasileño. Lejísimos, te quiero decir. Yo dije, por supuesto, pero ay, lejísimos, está muy, muy lejos Brasil. Pero ahí voy a hablar de la Virgen de Guadalupe y me encuentro con el señor obispo. Fue maravilloso realmente. Después a él, al señor obispo, ya como cardenal de Río de Janeiro, posteriormente se le va a invitar a México para que hable en un congreso que tuvimos acá en el año 2013, ¿verdad? Estuvimos hablando de la Virgen de Guadalupe. Así que siempre una cosa va a la otra, pero ahí estoy en Brasil hablando de la Virgen Santísima de Guadalupe. Después, en el año 2007, del 13 al 31 de mayo del 2007, se me invitó para ser consultor especialista en Aparecida, Brasil, especialista sobre María, la Virgen de Guadalupe. Así que fui allá y estuve como consultor en Aparecida, Brasil, donde conocí como cardenal de Buenos Aires nada menos que al señor cardenal Bergoglio, ya sabes, el Papa Francisco. Fíjate dónde lo fui a conocer,
A mí me consta, soy testigo de que cuando él presidió la Santa Misa, porque cada día presidía diferente cardenal y nosotros estábamos en estas misas, el caso es que cuando preside el señor cardenal Bergoglio, caray, aplauso general de todos, de verdad, de ver aplaudir a todos. Estoy hablando de los laicos y de los consagrados, a todos. Fue algo realmente maravilloso, nos tocó a todos, su manera de ser, su espontaneidad, su claridad de pensamiento, muchas cosas, ya lo conoces, ya es algo mundialmente pues reconocido. Y, y a mí me gustó muchísimo el poder hablar de la Virgen de Guadalupe, nada menos que en Aparecida Brasil, donde ponen a la Virgen de Guadalupe, aquella que preside junto al humilde Juan Diego el Pentecostés en América. ¡Wow! Es una frase verdaderamente llena del Espíritu Santo, por supuesto. Esto ya se hacía ver desde Puebla, desde el documento de Puebla, estamos hablando acá en México en 1979. Asimismo se habla en Santo Domingo y bueno, con esta fuerza también se habla en el documento de Aparecida. ¿Qué te quiero decir? Que el director de la relación final es precisamente o fue precisamente el cardenal Bergoglio. Así que el amor a la Virgen de Guadalupe, el señor Bergoglio siempre la ha tenido. Aquí estoy en Lima, Perú, precisamente en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe, donde me invitaron a hablar. Aquí estoy con colegio de allá de Lima, Perú, como los ves, todos los muchachitos. A mí me gusta hablar mucho a los jóvenes, porque obviamente esta frescura, esta apertura de corazón la tienen los jóvenes. Estamos aquí también en el templo de Perú, la Virgen de Guadalupe. Quise mostrarles estas imágenes porque son tantas y tantas y tantas imágenes de la Virgen de Guadalupe en Perú. Yo quería ir a conocer Machu Picchu. Yo tenía que estar primero en el Cusco para de ahí tomar el tren a Machu Picchu. Gracias por los amigos de allá de Perú, me consiguieron que cuando yo estaba visitando pues Lima, Perú, me consiguieron en el seminario de Cusco el poder estar ahí para después tomar el tren para Machu Picchu, que me interesaba mucho. Y lógicamente ahí yo les hablé de la Virgen de Guadalupe de manera pues así coloquial, espontánea, en el desayuno, etcétera, etcétera. Y los padres, estamos viendo uno de esos padres ahí al frente, me dijo que si podía hablarles en el seminario de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto. Y entonces estuvimos ahí en el seminario del Cusco, Perú. Ahí tomé el tren para Machu Picchu. Fue interesantísimo. Qué lugar, qué barbaridad. Una cosa bellísima. Y no solamente Machu Picchu, sino el trayecto que hace el tren es espectacular. De verdad, a nivel de naturaleza, a nivel de historia, arqueología, conoces a la gente, cultural, antropológico, no, una cosa verdaderamente, si tú tienes oportunidad de ir allá, no lo dudes. Luego acá en México, en Ciudad Valles, tantas veces que he ido, en San Luis Potosí, también esta parte muy indígena, pero lo pusieron hermosamente. Y luego también en Lovac, estábamos haciendo lo que te había dicho ya, de que en diferentes ciudades en Estados Unidos estábamos haciendo como un tour de varios años en varios lugares, y en este lugar de Lovac, en Estados Unidos, fue en español, y me traducían al inglés. Por ahí vas a ver algunas personas americanas que traen estos audífonos porque están escuchando la traducción. En ese lugar fue cuando me di cuenta que yo tenía que hacerlo, que yo tenía que hablar. No cabe duda que yo tenía, este es Lovac. Ahí está el obispo Rodríguez, que era en ese entonces obispo de Lovac, Estados Unidos. Él es mexicano. Y ahí estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, y verás esta religiosa que está ahí, atrás también dos personas americanas que traen los audífonos. Ahí fue el momento que yo dije, yo lo tengo que hacer. Mientras tanto, también me pidieron en EWTN hacer una serie
un curso, digamos así, breve de todo el evento guadalupano y lo grabé en esos días del 2008. Así que yo andaba arriba para abajo al mismo tiempo. Quiero decir que yo tenía mi compromiso como el primer rector de la Universidad Lumen Gentium en México, como ya te lo hacía notar en alguna ocasión, pero también tenía a mi cargo la parroquia de San Buenaventura. Y digo parroquia, aunque era una rectoría, pero prácticamente era una parroquia. Teníamos muchísimas celebraciones los sábados, bodas, bautizos, etcétera, etcétera. O sea, realmente fue increíble la aceptación de la gente. Que una historia en este sentido, cuando yo llegué a esta rectoría en el club de golf, allá en el sur de la Ciudad de México, San Buenaventura, Club de Golf México, ahí había una misa de gallo para Navidad, obviamente, y yo lo respeté, la misa de gallo. Hubo tanta gente que algunas se me desmayaron. Sí, sí, sí. Y entonces al siguiente año, pues puse más misas pues de gallo, ¿verdad? De Navidad, porque no cabían. Llegué a tener 5 misas de gallo. Algunos me bromeaban porque decían, pues ya no es gallo, es gallina, etcétera. Pues sí, será. Pero era tanta la gente que iba y lógicamente los sábados se movía muchísimo. Celebraciones de todo tipo. Entonces, ya te imaginarás el trabajar que tenía con la universidad, con San Buenaventura, con este tour y todas estas conferencias y demás, pero yo trataba de cumplir lo más que podía y lógicamente mi corazón estaba en cada cosa, porque era tan importante ser rector de la Universidad Lumen Gentium con todos esos muchachos, y luego muy importante la parte pastoral en esta parroquia, en esta rectoría, y luego la parte de conferencias y la Virgen de Guadalupe en el Instituto de Estudios Guadalupanos, en este caso con los Caballeros de Colón. Aquí fue distinto, porque acá me invitaron por otra cuestión a Pereira, en Colombia. Y conocí Colombia en Pereira. Precioso lugar, la gente lindísima, los colombianos, increíble. De veras, les mando un saludote ahí en Pereira. Después de Pereira estuve en Bogotá, después de Bogotá estuve en Bucaramanga, que también ahí fue increíble. Te digo, no te pongo toda la historia de cada una, me gustaría muchísimo y darte todas pues los momentos que hubo, todas las anécdotas. Mira, todo esto es ahí en Pereira en el 2008. Ve a este niño, a este muchacho ya, a estas personas, etcétera, con qué piedad, con qué devoción. Y aquí está un cuarteto muy importante, Son by Four, que se llaman, que tienen música muy bonita, a mí me gusta mucho, pero se dedican ahora a cantarle al Señor a través de estos cantos cristianos, católicos, hermosos. Aquí tenemos algo también, la Virgen de Guadalupe, que se hizo en México y que la llevan a Santa Fe. Esta es otra cuestión, no todo era Caballeros de Colón, ¿eh? Una parte era todo este tour, digamos así, a través de los Caballeros de Colón, pero otra parte eran diferentes organizaciones, parroquias, situaciones que me invitaban. Aquí me invitaban el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Fe. Ahí tienes acostada la imagen de bronce que se bendijo aquí en la Basílica de Guadalupe. Por eso quisieron que se hiciera aquí la estatua. Quiero decirte que Santa Fe, si tú conoces, en Nuevo México, es un lugar de arte. En las esquinas están galerías y galerías y galerías. Ahí podían haber hecho esta estatua, por supuesto que sí. Tienen ay, ¿qué te puedo decir? Es impresionante el arte que hay ahí. Es impresionante el arte que hay ahí. Pero como el Padre quería que viniera bendecida en el santuario de Guadalupe, lo mandó a hacer en México y así fue. Se bendijo en el santuario. Todos los peregrinos con la estatua van hacia el norte, llegan a Durango, sale el arzobispo de Durango, bendice la estatua, bendice a los feligreses. Llegan a Chihuahua, sale el arzobispo de Chihuahua, bendice la estatua, bendice a los feligreses. Llega a la frontera y ¿qué crees? No la dejan pasar. Esta estatua no la dejan pasar. ¿Por qué? Porque no trae pan. Así que la Virgen de Guadalupe era una indocumentada y no se la dejan pasar. Así que tarda el padre unos 4 días para sacarla del calabozo donde la tenían y por fin cambiando de transporte, la
pasan a Estados Unidos. Me acuerdo que José Luis, un muchacho, un señor allá mexicano, que era el chofer que llevaba este nuevo transporte, ve que las policías de Estados Unidos, las patrullas, las motocicletas, están rodeándolo por todos lados. Él dijo, ya nos echaron para atrás, como dicen allá, a la Virgen y a mí, porque yo tampoco traigo papeles. Y yo le dije, pues mira que la Virgen de Guadalupe ya tenía papeles, el que te van a echar para atrás es a ti. Pero no, oh sorpresa, lo que querían era ser custodios de la Virgen de Guadalupe. Así que los policías, las motocicletas, los transportes policíacos eran los que custodiaban el camino a la Virgen de Guadalupe para que llegara a Santa Fe, un lugar donde hay vírgenes de Guadalupe por todos lados. Precioso, precioso, todas estas historias impresionantes. Yo estuve ahí en la misa cuando develaron la estatua ahí, todos los feligreses felices, le cantaron hasta en la madrugada estaban los filipinos cantándole, los vietnamitas, los mexicanos ni se diga, los americanos, todo mundo cantándole a la Virgen de Guadalupe hasta la madrugada. ¿Y qué crees? Que algo que te va quizás a sorprender. Que el párroco que hizo todo esto, que además de ser líder, además de gastar no sé cuánto dinero, el de promover esto y lo otro, en fin, todo el que hizo todo esto no es mexicano, no es latinoamericano, no es americano, es vietnamita, el padre Tim. Difícil. Así que el padre Tim, Tri, él es el que hizo posible todo esto. Y quiero mencionar otra cosa más de este padre vietnamita, que hacía que todos los grupos, entre ellos los Caballeros de Colón, los diferentes grupos parroquiales que había en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Santa Fe, hicieran comida para todos, porque él se daba cuenta que muchos hermanos nuestros, no solamente mexicanos, sino muchos de América Latina que iban buscando trabajo y que no había, que no los contrataban, etcétera, que no tenían papeles, evidentemente, etcétera, etcétera, y que se apostaban ahí, que esperaban ahí en un parque a un lado del santuario guadalupano, pues simplemente no tenían que comer. Bueno, viendo esta necesidad, el padre organizó todos los parroquianos para que todos los días le dieran de comer a todos y cuanto quisieran. Estoy hablando a veces de 200 personas, todos los días. Y te voy a decir una cosa, comida bien, o sea, no creas que, no, bien. El staff que le llaman ellos, el equipo parroquial junto con él, comían con ellos. Perdón que lo diga así, pero es verdad. Comíamos, porque yo también estando ahí, comíamos con toda la gente ahí y era un encuentro verdaderamente fraterno. Eso es formar iglesia. Eso es construir, edificar una estatua viva de la Virgen de Guadalupe que rompe todas las fronteras. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y seguiremos hablando de todo esto que es parte de toda esta canonización de San Diego y la repercusión. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho, que la Virgen Santísima de Guadalupe toque su corazón y que todos estos testimonios nos muevan para edificar iglesia hoy, ahora, en este momento de tantas necesidades. Dios los bendiga mucho. Recen por mí, no por